Hola, hola iglesia, buenas tardes, qué bueno verles. Ya descansados en la presencia de Dios, repuestos. Ok, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta hora a través de su palabra. Y ahorita les explico, pero antes de orar, bueno, creo que ya van saliendo, pero si por aquí todavía hay algún adolescente, alguien que esté entre 12 y 17 años, la clase está por comenzar allá atrás en el salón de refugio, entonces por allá va a estar el día de hoy su clase, entonces bueno, creo que sí, ya estamos todos. Bueno, entonces vamos a disponer nuestro corazón y vamos a orar para pedirle a Dios que nos hable en esta mañana. Padre, muchas gracias por este día, gracias porque bueno eres tú, incomparable eres tú, y agradecemos que eres bueno, que no nos has dejado ni un solo segundo, que hasta el día de hoy, este domingo, podemos decir que tú has sido con nosotros. Y te pedimos, Padre, que dispongas nuestros corazones, que si hay algo en nuestros corazones que necesite ser cambiado, que necesite ser transformado, transfórmalo este domingo, transfórmalo el día de hoy. Háblanos y prepáranos para recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Amén. Ok, vamos a hacer un pequeño censo, un censo poblacional para ver cómo estamos generacionalmente aquí divididos en el auditorio. Así que los voy a balconear, me gusta balconear a la gente, entonces vamos a hacer algo. Les voy a pedir que levanten la mano todos los que crecieron en su adolescencia o por lo menos sus 20s, por ahí en los años, vamos a ver si sí, en los años 30. ¿Hay alguien aquí de los años 30? Bueno, creo que no, ¿verdad? Me fui muy para atrás. No es que los vea como de esa edad, pero dije, bueno, vamos a preguntar. A lo mejor hay alguien aquí traga años y que ya está ahí como por ahí. ¿50s? ¿No? ¿Sus 20s, los 50s, 60s? A ver, ahí ya empezamos con los 60s. ¿Los 70s? ¿Quién creció en los 70s? ¿80s? ¿90s? Ay, chispas, la mayoría no está levantando la mano. Aquí hay algo raro porque ya me estoy acercando a los años, a los 2000s. Sí, y ahorita el resto la mayoría no levantó la mano, me están haciendo trampa, pero bueno, está bien, no los voy que los juzgue Dios, no yo. No es cierto, por mentiroso, no es cierto. Pero bueno, ¿por qué quise hacer como el minicenso? La mayoría creo que de ustedes alzaron la mano entre los años 70s, los 80s, los 90s y bueno, por ahí a lo mejor alguien dice que creció con RBD y así para acá, ¿no? Pero no creo. Yo creo que la mayoría, si les hablo de los 80s, empiezan a recordar ahorita sus años 20, no voy a decir que sus buenos años, pero sus años 20. Y normalmente cuando recordamos nuestro pasado, cuando recordamos nuestra etapa cuando estábamos en los 20, la música que escuchabas, tal vez los tiempos de la escuela, las cosas que vivías, y te empieza a entrar así como añoranza, ¿no? Algunos tal vez con sonrisas, otros tal vez un poco melancólicos. Espero que nadie con tristeza, pero bueno, puede haber también en algunas ocasiones tristeza, pero nos gusta recordar, ¿no? Por ahí hay estaciones de radio como esa de los 80s, 90s y más, que son estaciones súper como con mucho éxito, porque nos gusta como seres humanos la añoranza, nos gusta, aparte de que obviamente hay que decirlo, la mejor música fue la de esa época. Perdónenme para los que están creciendo en los 2000s para acá, pero la verdad sí, los 70s, los 80s y los 90s, la música era de lo mejor. Entonces, cuando recuerdas alguna canción de esa época, pues te trae a la memoria esos buenos tiempos, ¿no? Como esos buenos momentos. Y nos gusta, como seres humanos, voltear hacia el pasado. Nos encanta voltear hacia atrás.
Nos encanta recordar nuestros viejos tiempos. Por eso es que tenemos fotografías, por eso es que hay quien tiene colgado hasta el título de la universidad ahí en la sala o su foto generacional, porque nos gusta recordar momentos que hemos vivido, éxitos, cuestiones que fuimos pasando. Y hay una parte buena en todo eso, hay una parte positiva, hay una parte adecuada. Pero también a veces voltear hacia atrás tiene algunos aspectos que no nos son tan buenos, que no traen un buen crecimiento y un buen propósito a nuestras vidas. Y justamente vamos a hablar de 3 puntos, no son los únicos 3, ni son la única esencia, pero de 3 cosas en las que Dios habla en su palabra, en las que no es bueno ver hacia atrás. ¿Okay? Y vamos a encontrar 3 ejemplos, 3 historias que les quiero compartir. Y la primera tiene que ver con ver hacia otras prioridades. No siempre tiene que ver con el pasado. A veces, cuando me refiero ahorita a voltear hacia atrás, tiene que ver también en un sentido figurado, en un sentido en el que vemos otras cosas que no nos permiten ver lo que Dios tiene para nosotros. Ese es el punto al que queremos llegar con esta plática de este día. ¿Qué es lo que nada nos impida ver hacia lo que Dios tiene para nosotros en un futuro, o lo que tenemos actualmente en el presente? Que nada nos robe la atención de lo importante que es Dios en nosotros. Y lo primero es que muchas veces ponemos nuestro enfoque en otras prioridades. Y para eso quiero que me acompañen a uno de los evangelios, al libro de Lucas, capítulo 9, del versículo 59 al 62. Ojo, para que nos ubiquemos en sus pantallas, ahí en tu casa, en el video, cuando lo estés viendo, va a aparecer el versículo, pero abajo va a aparecer una porción más amplia de lo que vas a ver como tal. Entonces, no seamos flojos, agarremos nuestra Biblia, y eso es para que tomes nota y en tu casa lo puedas buscar ampliamente con calma. Ahorita solamente vamos a ver algunos puntos porque si no, nunca vamos a salir de aquí. Entonces, de hecho, ya les pedí aquí enfrente a la gente de producción que me empiecen a hacer señas cuando vean que empiezo a avanzar en el tiempo, y si no me callo, ya les dije que me empiecen a hacer señas, porque digo, ya sé que esto normalmente es el chiste, ¿no? Como de que me voy a alargar, pero hoy sí tengo como que siento que tengo el potencial. Entonces, sí, ya les pedí que me digan, ¿sabes qué? Ya, cállate, ¿no? Ya te estás pasando del tiempo. Entonces, Lucas capítulo 9 es una historia un poco complicada. Es una historia que yo las veces que la leo, la verdad no me gusta. O sea, siendo honesto, no me gusta, porque toca, creo que, fibras bastante delicadas en el pensamiento humano. Y no sé si te pasa a ti lo mismo, pero es una historia que, inclusive, voy a ser honesto, cuando la estuve leyendo y la estuve investigando, le estuve buscando ahí como hasta como qué decían algunos autores, qué decían algunos teólogos y cosas, hasta que Dios me dijo, ¿qué le estás buscando si está? Ahora sí que más bien lo que pasa es que no estás queriendo aceptar lo que dice y le estás queriendo buscar ahí como para suavizar la situación, y ahorita les voy a decir por qué, o me van a entender por qué. Versículo o verso 59, y dice lo siguiente: y dijo a otro, sígueme. O sea, Jesús está ahí con la gente y le dice a una persona, así como le dijo a varios de sus discípulos, ven y sígueme. Aquí vemos la historia de uno con el que no sucedió lo mismo que sucedió con los 12, que sí dejaron todo y lo siguieron. Aquí vemos la historia más bien de 2 personas que pasó lo contrario, y le dice, ni siquiera nos da sus nombres, ahora sí que así de importantes fueron, que solamente lo menciona como la situación. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo,
ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Ahora les dije que esto estaba un poco controversial, porque si tú lo piensas, dices, qué mala onda de Jesús. Y porque en el contexto que tú te imaginas esta historia, de decir, a este hombre se le acaba de morir su padre, y que vengas con Jesús y que le digas, Señor, dame chance de ir a enterrar a mi padre. Y la respuesta de Jesús es, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Si es así como de, o sea, ¿cómo? O sea, Señor, no voy a hacer nada malo, quiero nada más ir a enterrar a mi padre. Es una situación delicada, es una situación complicada, es una situación fea hasta cierto punto. De hecho, es una situación que hasta si la leemos nada más así es contradictoria desde la misma perspectiva bíblica. Porque la misma Biblia le ordenaba a los judíos en el pasado que tenían que honrar a sus padres, y honrar quería decir que cuando había momentos como estos de tener que enterrar muertos, se lo tomaban muy en serio. En nuestra cultura no lo tomamos en serio, pero en la cultura judía no solamente era tomárselo en serio por la situación emocional, se lo tomaban en serio porque era un mismo mandato de Dios. Entonces aquí es como de, Dios, ¿te estás contradiciendo? ¿Por qué me estás diciendo que no? Y luego viene el otro y le dice, sí te voy a seguir, pero deja que primero me vaya a despedir de mi familia. Y Jesús también le vuelve a decir, no. Porque ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que realmente está pasando aquí? No es que en realidad Jesús no quisiera que fueran a enterrar o que se fueran a despedir del familiar o de la persona, que en este caso del padre que había fallecido. El punto de lo que estaba aquí apuntando Jesús era algo más profundo que había en el corazón de estos hombres, porque sus otros discípulos ya habían pasado por lo mismo. Pedro incluso tenía esposa, y sabemos que tenía esposa porque dice que tenía suegra. Entonces, si tenía suegra, pues bueno, tenía esposa. Y también por ahí otras historias donde se habla de esto. Pero ¿por qué no sucede lo mismo en casos como los otros que conocemos, donde ellos sí pudieron seguir como con la relación familiar, pero al mismo tiempo la dejaron por seguir a Jesús? Y porque aquí pareciera como si a unos Jesús les dijera que sí, a otros les dijera que no. No era por eso, sino porque Jesús quería apuntar algo profundo en el corazón de estas personas. Y lo profundo que había era un cambio de prioridades. Ahora, lo que te quiero decir básicamente es que cualquier persona que haya tomado la decisión de querer seguir a Jesús necesita poner como prioridad número uno, o como prioridad, a Dios mismo, aún antes que nuestra familia, aún antes que su matrimonio, aún antes que sus hijos. Y tal vez aquí ya vamos a empezar así como de que empiezas a sentir que te agarras de la silla, ¿no? Porque me empiezas a ver con ojos así como de, a ver, ¿no? O sea, como con mis hijos no te metas, ¿no? Con mi esposa, o esposo, no te metas. Con mi pareja no te metas, lo que quieras, no te metas. Pero, ¿por qué Dios nos pide que lo pongamos como prioridad? Si es que queremos alcanzar el propósito para el cual hemos sido diseñados. Básicamente por dos cosas, y no voy a adentrarme demasiado, pero básicamente por dos cosas. La primera es porque, sencillo, Dios es Dios, y no hay figura más importante en el universo más que Dios. Pero la otra es porque poniendo en orden, cuando tú pones en orden las cosas en tu vida, es más fácil que todo se acomode para poder alcanzar el propósito y la plenitud a la que hemos sido llamados. Cuando tú pones las cosas en desorden, tal vez produzcas algo, pero no va a salir de la misma manera. Apenas me pasó, y a lo mejor me voy a balconear. No soy muy bueno en matemáticas, la verdad, no soy muy bueno en matemáticas. Y el otro día estaba yo con la calculadora y veía que había un video de alguien que, no me acuerdo exactamente cómo era el ejercicio, pero a mí siempre me enseñaron que pues, los números siempre van a resultar igual.
Pero muchas veces, dependiendo de cómo hagas la multiplicación o el lugar en el que esté, como, espero no estar como diciendo una tontería, pero como el lugar en el que esté, y si no, ayúdame por ahí, guapa, el lugar en el que esté en el proceso para sacar una multiplicación con una resta o con una suma, va a variar el resultado dependiendo de qué es lo que hagas, la operación que hagas primero, para llegar a cierto resultado, aunque tengas los mismos números. Si me cachas, o en una receta, ¿no? En una receta de a lo mejor de algo de cocina. Tú puedes tener juntar todos los ingredientes, pero no es lo mismo que sigas bien el proceso, aunque tengas los mismos ingredientes, a que sigas un proceso totalmente diferente con los mismos y el resultado va a ser diferente. ¿Por qué? Porque no estás dando como la prioridad a las cosas como tienen que ser naturalmente, a como Dios las diseñó. En nuestra vida pasa algo similar. Cuando Dios no es la prioridad y cuando tu familia es la prioridad o cualquier otra cosa que se te ocurra, pero lo estoy poniendo aquí como ejemplo porque es básicamente el contexto en el que estamos hablando, y hay otra cosa que ocupa el lugar de Dios, las cosas no van a salir bien. Las cosas no van a arrojar un buen resultado. Las cosas no van a salir ni como tú las planeaste o como tú las realmente en tu corazón las anhelas, ni tampoco como Dios, principalmente como Dios las anhela para tu vida. Entonces es muy importante que entendamos esto. Ahora, poner a Dios como prioridad, no nos confundamos. Y ponerlo como prioridad encima de nuestra familia o encima de algo más, no quiere decir únicamente que, por ejemplo, en el contexto de la iglesia me voy a olvidar por completo de mi familia con tal de estar aquí. Eso no es poner a Dios como prioridad. Ojo con eso, porque muchas veces yo he escuchado por ahí, tendemos a como cristianos, cuando ya nos involucramos cada vez más, tendemos a que la iglesia se convierte en una prioridad encima de la familia. Y aquí estamos hablando de que la iglesia no es prioridad encima de la familia, es Dios la prioridad. No es lo mismo, parecen ser lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo, me meto 85 horas en actividades que tienen que ver con Dios, voy a poner y a hacer y a sujetar mi voluntad a lo que Dios me pide, que eso sí realmente es poner a Dios como prioridad. Amar a nuestra familia, amar a nuestros hijos, amar a nuestra esposa, es poner también igual a Dios como prioridad y amarlos de la manera en la que Él nos pide. ¿Cómo pide Dios, por ejemplo, que los esposos nosotros amemos a las esposas? Dice que las tratemos como vaso frágil, con delicadeza. Apenas escuché a un pastor que comentaba algo muy, muy importante. Hay un versículo que dice que tratemos con sabiduría a nuestras esposas. Y hay una frase humana que dice que a la mujer no hay que entenderla, sino que hay que amarla. Pero lo que Dios, cuando dice que hay que tratarla con sabiduría, que cuando hay que tratar con sabiduría a nuestras esposas, Dios nos está diciendo que sí hay que entenderlas, que hay que conocer también a nuestro cónyuge para entenderlo, porque conociendo bien a nuestra pareja, vamos a poder amarla, no de la manera en la que yo creo que es lo correcto, sino de la manera en la que la persona necesita ser amada. Y esa es la manera en la que Dios nos pide. Y eso, en someter mis pensamientos a la voluntad de Dios, es parte de poner a Dios como primer lugar. El que yo busque a Dios por las mañanas y me haga un espacio para ponerlo como la base de mi día, eso es poner a Dios como prioridad. Porque actividades van a salir 20,000, trabajo siempre va a haber y cosas que hacer siempre va a haber. Tiempo para Dios, si no los hacemos, nunca va a haber. Si tú no te haces un tiempo para buscar a Dios, nunca lo vas a encontrar en tu agenda. Nunca va a haber un espacio. Siempre las cosas que tenemos que darle prioridad tenemos que buscar, porque si no va a haber otra cosa que venga y que se lo coma.
Tiempos de calidad con nuestra familia hay que buscarlos intencionalmente. Hay que ser intencionales en poner a Dios como prioridad. Hay que ser intencionales en poner nuestras prioridades en orden. Y eso implica a veces poner límites. Poner límites de tiempo, poner límites en actividades, poner límites en otras cosas que no consuman más allá. Por eso es que aquí Jesús le está diciendo a estos hombres, no era tanto como de no quiero que vayas, era como más bien, ¿qué hay como en tu corazón? Es un caso como parecido como al del joven rico, la historia del joven rico. No era que Jesús le dijera, quiero que vendas todo solamente porque Jesús se le antojó decirle a fulanito, quiero que vendas todo y te deshagas de todo, solamente porque sí. No, era porque el corazón del joven rico, su prioridad eran las riquezas. Él decía que ya había cumplido con todos los mandamientos. Y entonces Jesús le dijo, ¿ya cumpliste con todos tus mandamientos? Órale, va, entonces ahora vende todas tus cosas y dalas a los pobres. Y el joven rico dijo, no, ahí sí ya no, porque yo puedo ser muy perfectito como persona, pero no te metas con las finanzas. Es porque a Dios a veces le gusta como que dar en el blanco en donde sabe que nuestras prioridades no son las correctas. Y yo no sé, cada quien de nosotros batalla con algo. Pero aquí básicamente a lo que Dios está apuntando es a que ordenemos nuestra vida y que le demos a Dios el lugar que corresponde, que es el primer lugar. Solamente hay una prioridad. Hay un libro famoso que en algún momento leí que habla acerca de éxito, ¿no? Y de cómo lograr como cosas. Y no es cristiano el libro, pero básicamente el autor dice que no hay prioridades, hay una prioridad en tu vida. Y solamente hay una sola cosa que puede ocupar lo más importante en tu vida. No hay más. Y en el caso de nosotros que queremos conocer a Cristo, tiene que ser Dios. Ahora, para no extenderme, voy al segundo punto. ¿En qué otra cosa puede ser que estoy volteando hacia cosas que no? A ver, mi mejor situación. Y ojo, no sé si ya se dieron cuenta, pero esa frase de mi mejor situación viene como con comillas. A ver mi mejor situación. Ojo con esto porque esa es en la idea que quiero transmitir. Y vamos a la historia que les quiero platicar. Vámonos a Éxodo 16. No vamos a leer todo el capítulo, solamente vamos a leer versículo 3 y les voy a platicar un poquito qué es lo que pasa aquí antes de que lo leamos. Esta es la historia del pueblo judío, el pueblo de Israel, una vez que ya había salido de Egipto como esclavo. Creo que todos tenemos o hemos visto alguna película o algo en el que conocemos esta historia. Dios liberando a su pueblo de la esclavitud de Egipto, se abre el mar y el pueblo atraviesa. Sucedieron antes de eso las 10 plagas y después de eso pues parece ser que la historia ya es como muy... pues ya salieron y fueron libres, ¿no? Y como que ya no conocemos a veces mucho de lo que sucede después. Bueno, un poquito de lo que sucede, poquito de verdad después de eso, es que ya el pueblo ya es libre. Imagínate que Dios los liberó con cosas milagrosas, cosas que a veces hasta nosotros podríamos decir, ay, ¿a poco sí sucedió eso? No, ¿a poco sí se abrió el mar y pasaron y las plagas y se oscureció el sol y todas esas cosas, ¿no? Sucedieron cosas asombrosas. Entonces, humanamente, nosotros podemos decir, wow, ¿no? Si yo estuviera ahí, seguramente yo estaría súper feliz y estaría yo diciendo, wow, por fin soy libre de la esclavitud y estaría saltando de alegría y yo sería la persona más obediente con Dios. La verdad es que no lo sé, vamos a ver qué es lo que pasó con el pueblo de esa época, que casualmente puede ser que hoy en día también seamos parecidos. Versículo 3 dice... Y les decían los hijos de Israel, o sea, le decían a Moisés y a Aarón que iban como líderes, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová, por mano del Señor, por manos de Dios, en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. La queja, ¿no? ¿A cuántos nos gusta quejarnos? A casi todos, la verdad, casi todos nos gusta quejarnos, ¿no? ¿Y por qué nos gusta quejarnos?
Porque no tendemos a hacer comparaciones. La queja nace de una comparación. Nace cuando comparamos algo que creemos que es mejor con algo que creemos que es malo, ¿no? Por ahí hay una frase que a mí siempre que la repito y digo que no me gusta, pero la repito cada rato. Que decimos que salimos de Guatemala para irnos a Guatepeor, ¿no? Y les digo que a mí no me gusta porque viví en Guatemala y entonces me siento así como, y me encantó vivir en Guatemala, entonces es como de, no puedo decir eso de Guatemala, pero bueno, entiendo el motivo de la frase. Entonces decimos que estábamos en Guatemala para ir a Guatepeor, ¿no? Porque hacemos esas comparaciones. Y la queja, cuando nos quejamos, somos parecidos aquí al pueblo de Egipto. El pueblo de Egipto, el pueblo judío, cuando estuvo en Egipto, estaba bajo esclavitud. Y aquí lo que estaban diciendo era, ahora estamos en el desierto libres, pero mejor sería estar como esclavos, pero con nuestras ollotas de carne y con nuestra comida hasta saciarnos. En ese momento se les estaba olvidando que habían sido esclavos. No es que tenían una situación precaria, no es que tenían una situación de pobreza, eran esclavos. Esclavo en esa época, si esclavo hoy en día es algo terrible, en esa época donde había maltrato físico, no había que las 40 o las 44 o 48 horas que hay que cumplir según la Ley Federal de Trabajo, y que si no vas a presentar tu queja a la Secretaría de Trabajo a conciliación y arbitraje. No había conciliación y arbitraje, no había con quién quejarse, no había quien decirle, pero nadita. Pero en ese momento el pueblo estaba bien calladito. Se quejaba delante de Dios, pero a lo que voy es que no se podían quejar con sus patrones egipcios porque si no les iba de la fregada. Pero aquí había pasado muy poquito tiempo, no recuerdo ahorita la cantidad de tiempo, pero creo que apenas habían pasado como 2 meses. Y después de haber vivido por generaciones como esclavos, ya estaban diciendo, uy, nos sacaste a morir aquí de hambre, mejor estamos en el desierto, como si en el Cairo, en Egipto, no en el Cairo, pero en Egipto, el clima hubiera sido también muy favorable, estar construyendo cosas debajo del sol, tampoco creo que hubiera sido muy, muy padre, pero bueno. Y se empiezan a quejar. A pesar de esto, la historia un poquito después, es que Dios les dice, ok, te voy a dar de comer el famoso maná y vas a tener para saciarte hasta el cansancio, pero solamente te voy a dar lo que necesitas. El punto aquí está en que muchas veces nosotros somos así. Somos quejitas, la verdad. Nos gusta quejarnos. ¿Por qué? Porque nos gusta estar mirando lo que no tenemos, lo que aparentemente es mi situación mejor, en lugar de estar viendo lo que Dios sí me ha dado. Y muchas veces esto es una cuestión también de identidad, porque en nuestra sociedad consumista, en nuestra sociedad en la que lo que traigo puesto, en la que el tipo de auto que tengo, en el que tipo de casa que poseo, me da como estatus, me da identidad, tiendo a siempre querer como algo como mejor y mejor y mejor. Y no estoy diciendo que está mal buscar cosas mejores. Lo que estoy diciendo que está mal es no tener contentamiento. Dios nos enseña en su palabra que es importante que aprendamos a estar bien con lo que tengamos. Y esto va relacionado con el punto anterior, porque si mi prioridad no es Dios y mi prioridad es ver qué es lo que debería yo de tener para sentirme mejor o para lucir a los demás o para que eso me haga ser la persona que tal vez debería de ser, entonces por ahí tal vez haya que hacer algún ajuste de prioridades y de pensamiento, sabiendo que mi identidad viene de Dios y sabiendo que mi identidad es lo que Dios dice de mí. Y si Dios dice de mí que yo soy su hijo amado y que en Él soy coheredero de todas las cosas celestiales, es porque tal vez no nos los hemos creído al 100% y es muy fácil empezar a ver entonces otras cosas que no tengo y por consecuencia empezar a quejarme. Y la queja produce básicamente esclavitud, porque los judíos tenían una cuestión, habían sido libres físicamente, pero no habían sido libres aquí.
No habían sido libres en su pensamiento, no habían sido libres en su manera, porque podían ser que estaban como esclavos en Egipto, o podían ser que estuvieran libres en el desierto, o podía ser que estuvieran en donde fuera, pero ellos se seguían sintiendo de la misma manera, se seguían sintiendo miserables. Y ese es el punto, que tal vez yo ya conocía a Dios, pero ¿por qué me sigo sintiendo muchas veces miserable? Tal vez no tiene que ver con nada con lo que Dios me da, sino más bien que sigo buscando mi mejor situación, cuando no me doy cuenta que Dios ya me dio ahorita mi mejor situación. La palabra dice que todas las cosas para la vida y la piedad ya me fueron dadas. La vida, cuando habla de la vida, es lo natural, lo que necesito para el día a día. Y la piedad tiene que ver con las cosas, digamos que espirituales, si lo quiere de cierta medida. Y Dios dice que ya me dio todo, ya nos dio todo lo que necesitamos. No el Padre nuestro que nos dejó Jesucristo dice, dame hoy el pan de cada día. Ojo con esa oración, Dice, Padre nuestro, bueno, me voy a saltar todo, pero danos hoy el pan de cada día. Con lo mismo que como lo hizo con el pueblo de Israel. Les daba lo que necesitaban para ese día. Por ahí hay otra parte en la Biblia donde dice, no me des más de lo que necesito para que no voltee mis ojos de ti, pero tampoco me des menos. Dame justamente lo que necesito. Dios nos ha dado lo que necesitamos para que estemos bien. El problema es nuestra actitud y nuestro pensamiento. Y otro punto, el ver triunfos pasados. Otra cosa que nos puede atorar cuando estamos volteando para no llegar al propósito al que Dios nos hemos sido llamados, es ver triunfos pasados. Y esta historia que les quiero contar está en Génesis 19. Es la historia de la mujer de Lot, de la esposa de Lot. Ahora, ¿quién fue Lot? Lot era el sobrino de un personaje famoso en la Biblia que es Abraham. Es el famoso Abraham del cual surge todo el pueblo judío. Es este hombre que es el padre de la fe, del cual tenemos 20,000 ejemplos de cómo conducir nuestra vida. Es el que fue nombrado el amigo de Dios, pero tenía un sobrino, pues digamos que con que el sobrino medio incómodo, que era Lot, ¿no? Lot había huido, o se había separado, no huido, pero se había separado en algún momento de Abraham, pero Abraham tenía una carga muy importante por él. Probablemente, y ahorita no recuerdo si es algo bíblico o solamente es una inferencia, pero el hecho de que Lot estuviera muy ligado con Abraham posiblemente quería decir que su padre había muerto, entonces que él se tuvo que responsabilizar de él por mucho tiempo. Entonces para Abraham Lot era muy importante. Pero bueno, en este cacho de la historia Lot ya estaba casado, de hecho ya tenía 2 hijas, y vivían en la famosísima ciudad de Sodoma. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? ¿Sí? Esta historia también son de esas como que desde niños nos enseñan, ¿no? Es más, todo mundo cuando escuchamos Sodoma y Gomorra es así como la ciudad, el Sin City, ¿no? Las ciudades del pecado, ¿no? Porque así se nos han presentado y bueno, de alguna manera en realidad sí. Pero Sodoma y Gomorra eran ciudades acomodadas de la época, eran ciudades importantes en esa zona. De hecho, ya con el hecho de decir que eran ciudades en esa época y en esa cultura, ya implicaba el hecho de hablar de un lugar en el que estabas bien acomodado, en el que estabas protegido, en el que pues vivías bien. Decir que vivías en una de esas ciudades, pues era como decir, no sé, hoy en día que vives en Londres o en París o en una de las grandes ciudades del mundo, ¿no? Entonces, no voy a entrar mucho en detalle, pero Dios en algún punto decide que pues va a desaparecer estas ciudades porque las ciudades ya están pero llenas de maldad, pero maldad de verdad. O sea, ya la gente ya de plano ya perdió el sentido de toda humanidad por completo. Pero Dios decide rescatar a través de unos ángeles a Lot y a su familia, porque se lo había prometido a Abraham que si había por lo menos un justo
que encontrara en esta ciudad lo iba a sacar de la ciudad. Entonces Dios manda 2 ángeles a rescatar a Lot y a su familia. Y los ángeles en el versículo 17 les dicen lo siguiente: y cuando los hubieran llevado afuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Los ángeles le dicen a Lot, le dice, básicamente poquito antes también le dice: agarra a tu mujer, agarra a tus hijas, y si tienes yernos, agarra a tus yernos y sácalos, pero así de la ciudad, porque esta ciudad va a desaparecer. Y les dan una indicación: no mires hacia atrás, no voltees a ver qué es lo que va a pasar. Tú sigue tu camino y no te detengas, porque si no puedes perecer. Había ya una instrucción clara. Ahora, ¿qué fue lo que pasa? Versículo 26. Ya habían salido de la ciudad, ya estaban camino para llegar a otra ciudad en la que se iban a refugiar, porque no les iba a dar tiempo de llegar al monte al que iban dirigidos. Hacen un acuerdo con los ángeles, dicen: está bien, yo no voy a destruir la otra ciudad a la que vas, porque iban a destruir todas las ciudades del valle. Te voy a dar chance, porque sé que si ya es muy tarde, ya no alcanzas. Entonces, refúgiate en aquella ciudad. Pero dice que camino para allá, entonces la mujer de Lot miró ¿a dónde? Miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Ahora, esta historia, yo me acuerdo, la tengo como un poco presente, porque en los libros esos de niños donde venían las Biblias ilustradas, yo tenía uno que quién sabe mi mamá de dónde sacó, pero a mí me gustaba hojearlo y leerlo, y venía esta historia, la historia de la mujer de Lot, y me acuerdo de los dibujitos, y me acuerdo pues la forma de la mujer convertida en estatua de sal, ¿no? Y la tengo como muy, muy presente esa imagen, porque digo, no sé si para niños estaba padre, pero está la mujer toda congelada, y en los gráficos que hacían en esa época ponían la ciudad de Sodoma atrás toda consumida por fuego e incendiándose, y bolas de fuego cayendo del cielo. No sé eso qué tanto para niños hubiera estado bien, pero bueno, era lo que se hacía en esa época. Entonces, ¿cuál fue el punto acá en donde lo único que hizo la mujer para no salvarse? ¿Cuál fue la única cosa que no hizo la mujer? Obedecer. Desobedece y dice que voltea hacia atrás. Ahora, hay una parte curiosa en esta historia. Justamente después de que pasa esto, el autor nos dice que Abraham, desde donde estaba en otro punto, dice que voltea a ver hacia el valle y ve el humo que se levanta de las ciudades consumidas por el fuego. Y luego de eso se vuelve a olvidar de Abraham y continúa con la historia. Cuando lo estaba leyendo me llamó la atención, porque en muchas historias conspiranoicas la gente dice, vamos a suponer, la gente que no cree en la palabra dice, vamos a suponer que fue real, y seguramente había algo ahí que por eso cuando volteó, por eso se convirtió en sal. Pero si fuera ese el caso, entonces ¿por qué Abraham? No. ¿Por qué Abraham, cuando también él salió a ver el valle, aunque ya había sido al otro día, ese es un punto importante, sí, pero ¿por qué a él no le pasa nada? Porque el punto no era ver como tal lo que estaba pasando, porque para Abraham era como ver el cumplimiento de la palabra de Dios y ver que Dios había sido fiel. El punto era que en el corazón de la mujer estaba anhelando lo que estaba dejando atrás. Estaba dejándolo, pero en su corazón no lo estaba dejando. Aparte dice, en el 26 dice, que miró atrás a espaldas de él, o sea, a espaldas de Lot. La mujer venía siguiendo a Lot, que estaba obedeciendo a Dios, y venía atrás de su esposo y desobedeciendo por completo la orden de Dios, pero no solamente la orden de Dios, saliéndose también de la línea en la que iba su familia, la visión que traía su familia. Ella decide tomar otra opción y decir, no me importa dónde van mis hijas y mi esposo, yo quiero
yo quiero regresar. Yo quiero lo que dejamos atrás. Yo quiero lo que había en esa ciudad. A pesar de que lo que había para ellos, Dios ya les había dicho que los iba a salvar y lo que había para ellos era algo mucho mejor. Pero ella decide aferrarse a su pasado, decide aferrarse a las cosas buenas, porque a lo mejor, sí, obviamente Sodoma era un desastre, pero era una buena ciudad. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces somos como la mujer de Lot? Nos la pasamos volteando hacia el pasado, volteando hacia el pasado, volteando hacia el pasado, anhelando cosas buenas que tal vez hubo en nuestro pasado. Volteando y diciendo, ay, ojalá esto. Y no sé cuántos de nosotros, a mí Dios me jaló las orejas, porque no sé cuántos de nosotros, tal vez esta es una palabra muy específica solamente para unos cuantos que estemos aquí, pero habemos algunos que ya tenemos aquí muchos años. Yo tengo como 25 años en esta congregación, más o menos. Y muchos de los que ya llevamos muchos años tendemos a decir, ¿te acuerdas cuando estábamos antes la iglesia estaba en un jardín? Era un jardín muy bonito, la verdad. Y decíamos, ¿te acuerdas todo lo que hacíamos cuando estábamos en el jardín? ¿Te acuerdas cuando hacíamos esto? ¿Te acuerdas cuando hacíamos aquello? Y sabes a veces el motivo por el cual podemos estar como hoy en un lugar que ahora ya es propio, que ya no es rentado como en esa época, en una muy buena zona en la ciudad, pero ¿por qué no alcanzamos? Porque estamos todo el tiempo lamentándonos por el pasado, porque no soltamos el pasado. Cuando Dios nos dice, vamos para allá, porque estamos como familia, esto puede verse a un nivel muy individual, a nivel más macro, porque todos, como ya sea como familia o como iglesia, vamos para allá, pero tal vez estoy yo como la mujer diciendo, yo no quiero la visión ni siquiera de mi familia, yo quiero lo que había allá. Y me salgo de la visión anhelando el pasado, anhelando lo que había antes, anhelando a lo mejor lo que dejé atrás, y tal vez voy para allá, pero en realidad no. ¿Y qué le pasó a la mujer? Pues ahí se quedó, ya no llegó, ni atrás ni adelante, se quedó a medias, y ahí se quedó convertida en sal. Y quedó solamente para memoria de lo que no se debe de hacer. El ejemplo de la mujer no es ni siquiera el ejemplo de, vamos a hablar de una buena mujer en la Biblia que dejó Dios como ejemplo. Ahora es ejemplo para nosotros de lo que no. Jesús les dijo en Lucas, ¿se acuerdan de la mujer de Lot? No la imiten, no hagan como esa mujer, le dice a sus discípulos. Les dice, aguas con esa historia, no sean como ella. No pongan su corazón en las cosas que no tienen que poner su corazón. Entonces, hay tres cosas en las que a veces podemos mirar simbólicamente o mentalmente hacia atrás. Cosas que no son prioridad, cosas que aparentemente son mejores y las victorias de nuestro pasado. Y ninguna de esas tres nos lleva al propósito para el cual Dios nos ha llamado. Ninguna de esas tres nos va a dar plenitud. Ninguna de esas tres nos va a llevar a vivir lo que la Biblia nos promete. El voltear atrás nunca es opción. Bueno, es hasta una frase, ¿no? Común, que no es bíblica, que para, ¿cómo dice? Que para atrás ni para agarrar impulso. Y sí, digo, hay cosas bonitas como las con las que empecé diciéndoles vamos a recordar nuestras canciones, nuestras cosas de otras épocas. Eso es bonito recordar, es bonito ver una foto. Lo que está mal es anclarnos en cosas que no es lo que Dios tiene para nosotros. Así que iglesia, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Tenemos de dos. O tomamos la decisión de que ponemos nuestros ojos en Dios y seguimos hacia adelante confiando en que Dios tiene algo mejor para nosotros. O nos quedamos en la murmuración, en la queja, en la añoranza y poniendo como prioridades otras cosas que no. Solamente hay dos caminos. Nosotros decidimos cuál tomamos y en cuál y hasta dónde queremos llegar con Dios. Padre, muchas gracias por esta mañana. Gracias por
lo que tú nos hablas. Permítenos entenderlo, Señor, de manera individual. Que cada uno de nosotros pueda entender realmente qué es la manera práctica para esto en nuestras vidas. Perdónanos por las veces que por añoranza, por desconocimiento, por desafiar, por lo que sea, hemos volteado hacia atrás. Perdónanos por las veces en las que queremos estar lamentándonos, perdónanos por tanta queja, perdónanos porque todo el tiempo estamos quejándonos de todo, de lo que no tenemos, de lo que no tenemos, de lo que no tenemos. Hoy queremos aprender a darte gracias en lugar de quejarnos, a agradecer lo que tenemos en ti. Danos hoy el pan de cada día. Que lo que necesitamos para nuestras vidas el día de hoy, te damos gracias, porque sabemos que tú no lo vas a proveer. Tú no dejaste al pueblo judío morirse en el desierto, ni era tu plan haberlos sacado de Egipto para llevarlos a morir a un desierto. Tú no nos vas a dejar a nosotros morirnos en ningún desierto que atravesemos. Tú vas a estar con nosotros. Gracias, Dios. Gracias porque nos permites y nos invitas a seguirte, pero deseas que pongamos las cosas en orden. Gracias, Dios, porque tú nos adviertes de dejar cosas que tal vez no son buenas para nosotros, aunque a lo mejor para nosotros pensemos en ese momento que son mejores, pero tú quieres sacarnos y llevarnos hacia adelante. Te damos gracias, Dios, y a ti te damos toda la gloria. Amén. Ok, iglesia, pues vamos a continuar con lo que sigue para ya entrar en la recta final de nuestra reunión del día de hoy. Gracias. Buenas tardes.